Hola, buenas tardes, noches o días. A quienes me escuchan, sean bienvenidos al podcast Víctimas Voluntarias, el podcast donde nos internaremos en un mundo narrativo conformado por 18 relatos. ¡Comencemos! Continuando con la segunda temporada, tenemos las participaciones de nuestras narradoras estrellas Montserrat Álvarez y Ocotlán Salazar Juárez. Por primera vez juntas en un episodio, el número 7, titulado Héroes del Olimpo. Bueno. ¿Con el licenciado de la Borbolla? Él habla. Dígame, ¿en qué puedo servirle? Le hablamos del Instituto Héroes del Olimpo. Hace poco analizamos su currículum porque recientemente se abrió una vacante y su perfil se adecua perfectamente a nuestras exigencias de calidad y excelencia académica. Queríamos saber si podemos concertar una entrevista con usted el día de mañana. Sí, claro que sí. Dígame a qué hora y ahí estaré. La honorable directora de la postdoctora Atenea I puede atenderlo a las 12 del día. ¿Le parece bien? Sí, por mí no hay ningún inconveniente. Ahí estaré. Buenas tardes. Sapientia Veritas Futurum edificamos. Saber y verdad edificando el futuro. Hasta luego. Buenas tardes. Después de recibir esa llamada, me quedé en estado de shock. Jamás pensé que siquiera leyeran mi currículo. Cuando lo dejé en la recepción, hace medio milenio, si no recuerdo mal. Lo hice siguiendo el ejemplo de Ícaro, metafóricamente hablando, por supuesto. Quise volar cerca del sol, aunque fuera solo por una vez. A pesar de predecir un efecto negativo, me armé de valor y fui portando una extraña seguridad personal. En un arranque de inesperada valentía, entré en esa ostentosa escuela. Lo confieso, lo hice solo por descartar una posibilidad. Quería experimentar por primera vez con el a ver qué pasa. Lo hice más por correr un riesgo que por superar las expectativas de un simple mortal. Como decía Terencio, sin riesgo no se hace nada grande y memorable. Esa edificación, emblema del saber, recinto de los futuros líderes, hombres y mujeres de buena estrella, elegidos por los dioses para reinar al pueblo, adolescentes dueños de un destino afortunado, futuros progenitores de una estirpe real. Todos ellos tomaban clases en esa institución. En el interior de la escuela, en la recepción, cerca de la dirección y sala de maestros, las paredes estaban tapizadas de reconocimientos. Bustos de sabios, antiguos y contemporáneos, formaban un círculo en el centro del lugar. En altas vitrinas vi trofeos en formas de coronas de olivos, libros abiertos o efigies de búhos. Sus certificaciones de excelencia académica estaban enmarcadas en oro. Tenían medallas con leyendas variadas sobre justas deportivas y del conocimiento. Para enaltecer más el lema de la escuela, este estaba sobre todos ellos pintado con unas grandes y vistosas letras doradas. Sapientia Veritas Futurum Edificamus. Estando ahí, recordé la frase de Prometeo. Es provechoso parecer insensato cuando uno es cuerdo. No ignoraba lo extraordinario e incomprensible de mi proeza, pero el intento lo haría, a pesar de tener todos los presagios en contra. Deambulé sin rumbo fijo unos minutos en ese recinto, como un Edipo ciego lo haría en tierra extranjera. A pesar de tener los conocimientos suficientes para formar parte del cuerpo docente de esa escuela, no me sentía bien ahí. Quizá por su ostentosidad o por su presunción de ser la antesala del saber, esa primera vez en la recepción me sentí como un alma penitente, vagando sin rumbo por el inframundo griego, otro guerrero abatido y sin esperanzas en el reino de Hades, aunque traté de no hacerlo evidente. Era un forastero que traía bajo el brazo el resumen de su vida entera, redactado y puntualizado en unas cuantas hojas. Me acerqué a la ventanilla del fondo, me presenté, traté de parecer lo más natural posible al hacerlo.
e intenté ocultar mi nerviosismo. Me acerqué a la preciosa recepcionista, que insistente me miraba. No recuerdo exactamente qué le dije, pero le comenté que deseaba dejar mi currículo. Después de escucharme, la señorita, con cara de musa, me sonrió. No le prometo que lo vayan a llamar. Por el momento no están contratando catedráticos, pero se lo haré llegar a la honorable postdoctora Atenea I. Después de agradecerle, utilizando todo mi florido lenguaje acorde a la ocasión, me despedí lo más educado y refinado posible. Poco me faltó para hacer una reverencia antes de dar media vuelta y dirigirme a la salida. Así fue como comenzó esta historia. La de un mortal en ese tiempo desempleado, sin rumbo, con título de licenciatura, sin oficio, pero preparado para el sacrificio en pro de la educación. Otro creyente iluso de las oportunidades. Fiel seguidor y devoto de la diosa Fortuna. Un humano con anhelos de superación e intereses por relacionarse con la sociedad de alcurnia. Acostumbrado a formar parte de la plebe, pero con aspiraciones de una vida mejor. 3 milenios antes, estudié la carrera de Filosofía de la Pedagogía en la Universidad Pública Prole, propedéutica legionaria. Todo porque no pude obtener una beca para estudiar en la uni privada IVA, Imperial del Valle de las Aspiraciones. Pagar un semestre en esa institución era invertir el salario completo de 2 generaciones de mi familia, lujo que no podíamos darnos. Al dejar mi currículum, lo que más me preocupaba y veía como mayor impedimento era mi trayectoria laboral. Tenía poca experiencia como docente. Hice mi servicio social y trabajé 200 años como auxiliar en una primaria pública. Luego me contrataron solo medio siglo en una escuela federal. Después, un amigo me contactó con la directora de un bachillerato, donde laboré apenas un milenio. Había escuchado que los catedráticos de la prestigiosa preparatoria Héroes del Olimpo tenían varios milenios enseñando. Todos eran verdaderos eruditos, la mayoría con 4 maestrías y mínimo 2 postdoctorados en sus áreas pedagógicas. Yo, en cambio, apenas si contaba con la licenciatura terminada y uno que otro diplomado. Aunque no me concentraría en eso. Lo importante era que me llamaron. Mínimo tenía una esperanza. Al llegar a casa, preparé todos los papeles necesarios por si acaso. Comprobante de nacimiento, certificado de salud mental y física, funcionalidad motriz, acta de coeficiente intelectual e imaginación espacial entrenada, certificado de no antecedentes inmorales o penales, cualquier documento que me certificara como un docente capaz de llevar a cabo su trabajo, lo tendría a la mano. Esos papeles los obtuve cuando trabajé en la secundaria y bachillerato que ya mencioné. Eran requisitos básicos para laborar en el nivel superior. No los obtuve de una institución privada con reconocimiento mundial, como los catedráticos de aquella institución. No, yo tenía unos expedidos por dependencias educativas públicas. A la mañana siguiente tenía la prueba más importante de mi vida. Me sentía CEO, el titán del conocimiento. Esa noche, como era de esperarse, no pude dormir bien. Recuerdo que los pocos minutos de inconsciencia que obtuve durante esa madrugada, soñé que navegaba en un mar tranquilo. El viento soplaba con pasividad. Era agradable andar sin rumbo fijo, pero en segundos y sin aviso previo, era víctima de una enfurecida tormenta. Como si hubiera retado al mismo Poseidón a hundirme, él desquitaba su incontrolable ira contra mi embarcación. Olas enormes la golpeaban, me hundían y revolcaban dentro de esas entrañas líquidas y espumosas. Zeus celebraba cada embate lanzando centellas por doquier. Ambos dioses disfrutaban de mi tortura tanto que aún dormido creí que moriría. No obstante, así como la tormenta impuso su presencia, así mismo desapareció. Después de la tempestad, naufragaba por años. La soledad, el hambre y andar a la deriva
Estaban por destruir mi cordura, cuando, por suerte, mi alarma sonó. Eran las 9 de la mañana. Desperté empapado de un sudor frío y tan salado como el agua de mar. Sin darle mayor importancia a mi pesadilla, prendí el baño, planché mi mejor camisa. Saqué del fondo del closet el único traje que tenía. Me rasuré, bañé y lavé a conciencia, cuerpo y dientes. Salí de casa esperando lo mejor. De nuevo estuve frente a la casa del saber donde quería ser contratado. Al verme, la señorita, con cara y cuerpo de diva, me sonrió, salió de su oficina, se dirigió hacia mí. Caminaba como supongo que las 9 musas lo hacen, casi flotando, hipnotizándote con su sonrisa y belleza. Después de saludarme, estrechando mi mano derecha, me condujo a otra oficina. Tome asiento. En un momento, vendrá la doctora y psiquiatra Elena Esfinge a realizarle su examen psicométrico. Sorprendido, al escuchar eso, le pregunté: Señorita, ¿no se supone que me entrevistaría con la directora Atenea I? Eso será cuando pase todos los filtros a los que son sometidos los catedráticos. Usted no se preocupe. Está bien, gracias. ¿Desea algo? ¿Un café, agua, néctar? No, señorita, así estoy bien. Gracias. Está bien, lo dejo. No debe tardar la doctora Esfinge. Me dijo y luego salió de la oficina. Al pasar unos 20 minutos entró la doctora. Usaba bata blanca, lentes, su cabello era rizado, estatura media, dueña de una presencia y movimientos tranquilos e imponentes, como los de una leona. Sonriente, me puse de pie, la saludé de mano, luego me pidió que me sentara. El examen psicométrico fue exhaustivo, extraño e inquietante. La señorita Esfinge me sometió a pruebas que expulsaron a la luz mis terrores más íntimos, como el miedo a la soledad, al fracaso o mi exceso de empatía con las personas por mi temor al rechazo. Entre las preguntas más distinguidas, recuerdo que me cuestionó si sabía sobre la criatura que al nacer se desplazaba en 4 patas, al mediodía en 2 y al atardecer en 3. Respondí lo mismo que el de los pies hinchados alguna vez respondió: el hombre. La prueba duró 6 horas. Casi al finalizar la entrevista, la Esfinge me cuestionó: ¿Nunca ha devorado a ninguno de sus hijos, o sí? ¿Perdón? ¿Cómo dice? En su autorretrato usted se dibujó como un titán del conocimiento. ¿No recuerda la titanomaquia? Sí, señorita, pero realmente no soy un titán. Ojalá lo fuera. Es mi deber conocer a los aspirantes. Nunca se sabe quién se esconde detrás del conocimiento. La verdad, doctora, la pregunta es bastante inquietante. Estoy soltero, no tengo hijos ni pareja y no me he comido a nadie, ni deseo hacerlo. Por mi parte, eso sería todo. No tengo más enigmas para usted. Siga su destino, profesor. Aquellas fueron las palabras más alentadoras del día. No soportaba ni un minuto más estar bajo el escrutinio de esa doctora y psiquiatra. Me sentía ultrajado, desconcertado y sobre todo, avergonzado por exponerme tan a detalle ante una desconocida. Antes de salir de su oficina, Elena tomó un papel, anotó algo, me lo entregó y me pidió que se lo diera a la señorita Calíope. Ese era el nombre de la recepcionista. Luego me dijo: Prepare su clase muestra, maestro. Ha pasado la prueba. El siguiente requisito es observarlo al impartir una clase. Un catedrático de la institución y la directora lo harán. De camino a la recepción, mi cerebro no terminaba de entender lo sucedido. Llegué frente a Calíope. Le entregué el papel. Ella sonrió. Luego revisó los horarios de clases y me dijo: Su primera clase será a las 8 de la mañana con sirenas, en el salón 202A. Y después le toca con lotófagos, salón 300B. Es uno de los grupos más difíciles. Nunca recuerdan nada y se quejan de todo. Hombres y mujeres no toman clases juntos. Ya sabe, políticas de la institución sobre la protección de género. Ah,
Usted puede elegir el tema que desee del programa educativo. Al llegar a casa, elegí los temas, preparé mi material didáctico e intenté descansar. Dormí sin soñar nada. Desperté a las 6 a.m., me preparé y alisté como la mañana anterior. Salí con tiempo de sobra. 15 minutos antes de mi primera clase, estaba en la institución. Al llegar, me senté en la sala de espera de la recepción. Ya no me sentía un forastero en ese lugar. 5 minutos antes de las 8, Calíope me condujo al salón donde sería supervisado. Cuando ingresé al aula, no podía creer lo que veía. Todas las alumnas parecían modelos. Vestían blusa y calcetas de seda blanca, suéter rojo de cachemira y falda a cuadros de satén. Traté de no verlas por mucho tiempo cuando me presenté con ellas. Luego di media vuelta, anoté el tema y empecé la clase. Minutos después, la directora entró con el catedrático elegido para observarme. Mientras estuve frente al grupo, ellos no dejaban de verme y constantemente anotaban algo en unas hojas o libretas. Aunque fue de lo más difícil, como pude me concentré. Expuse y desarrollé el tema elegido. Lo logré durante los 50 minutos más extensos y angustiosos de mi existencia. En ellos luché como nunca contra mis instintos y pasiones animales. Esas colegialas en más de una ocasión inquietaron mi líbido. Las sirenas se me insinuaron durante toda la clase. El tiempo que estuve frente a ellas, algunas abrieron las piernas para inquietarme. Otras lamieron de manera sugerente sus lápices o lapiceros. Me hicieron guiños coquetos o desabrocharon su blusa. Juguetearon con su cabellera. Me sonrieron con una ingenua malicia cuando se alzaron la falda. Mordieron su labio inferior o se humedecieron ambos y vieron sus piernas abiertas como indicándome hacia dónde debía mirar. Antes de terminar la clase, la directora y el maestro salieron del salón. Fue entonces cuando las alumnas comenzaron a rogarme que las dejara salir. Sin pensarlo siquiera, así lo hice, porque me intimidaban. Casi todas salieron, excepto 6 de ellas, quienes se quedaron mientras borraba lo anotado en el pintarrón. Al darme vuelta, estaba rodeado por ellas. En un tono provocativo me dijeron que les había gustado la clase. Esperaban que me quedara. Me confesaron que, a diferencia mía, los otros maestros no sabían enseñar. Según ellas, habían aprendido mucho de mí. Les gustaba mi tono de voz, mi manera de explicar, e insistieron que nadie se preocupaba por instruirlas en lo más importante de la vida. Todo era teoría, teoría y más teoría. Ellas deseaban aprenderlo y practicarlo todo. Mientras me lo decían, se acercaban más a mí de manera provocativa. Cuando lo recuerdo, no sé con certeza si trataban de seducirme o de devorarme vivo. En sus rostros había un deseo que jamás había visto, una extraña combinación de líbido y hambre carnal. Cuando estaba rodeado, sin salida alguna, embelesado por su belleza, a punto de ser engullido o seducido, sonó el timbre. Entonces reaccioné, como si saliera de un trance o hechizo. De un momento a otro recobré la cordura. Les pedí que me dejaran tranquilo. Así lo hicieron. Ellas se alejaron. Vi la hora en mi reloj. Salí del salón apresurado para ir con el siguiente grupo. Antes de salir, recuerdo muy bien que las 6 a coro me dijeron: Ojalá regrese, profe. Pusieron la mano derecha sobre sus labios, simularon besarlos para arrojarme 6 imaginarios ósculos mientras cerraban su ojo izquierdo. Afuera, en el pasillo, encontré a Calíope, quien me esperaba para llevarme a mi siguiente clase. Fuimos hacia otro salón. Al llegar, entré solo. Mi primera impresión de los lotófagos fue inquietante. 30 jóvenes que parecían más un grupo de catatónicos de cualquier psiquiátrico
que adolescentes de una institución educativa. No entendía por qué los catalogaban como el peor grupo. Estar frente a ellos fue inquietante, mas no intimidante. Eran unos seres inertes, estatuas vivas, respirando, aunque ausentes. Recuerdo que en esos momentos pensé que en el peor de los escenarios, darles clase sería mantener un diálogo platónico con una roca y nada más. Ilusamente, eso especulé. Sin embargo, en cuanto anoté la fecha y el tema del día, el inframundo se desató. Todos comenzaron a gritarme y a quejarse como almas en pena. ¿Eso para qué nos va a servir en el futuro? La escuela solo obstruye nuestra libertad. La vida se hizo para vivirse, no para estudiarse. Aquí solo les importa llenarnos la cabeza de conocimientos inservibles. Todos los maestros son iguales, inútiles y manipuladores. Al escucharlos, la ira encendió mi rostro. Convirtió mis palabras en lanzas, defendiéndose de sus risas burlonas que me golpeaban el orgullo y la dignidad. En mis pocos años como profesor, no había encontrado un grupo tan insolente y retador como ellos. Les lancé un discurso de media hora contra los males de la barbarie y el ocio. Enlisté miles de batallas perdidas por malas decisiones. Realicé un conteo de los crímenes cometidos a expensas de la brutalidad e idiotez humana. Les dije que esa espantosa alimaña, disfrazada de cansancio, la ignorancia, era la madre de todos los crímenes. Casi a gritos les conté que muchos sabios de los que tenían monumentos en la sala de espera habían sido castigados de manera injusta por luchar contra las tinieblas de la estupidez. En un momento de nuestra educativa batalla, les grité que me recordaban a los hecatónquiros, gigantes de 50 cabezas y 100 brazos, seres descomunales, bestiales e irracionales en exceso, como ellos. Me sentí un espartano luchando contra 30 burlones persas. Cuando estaba llegando al clímax de mi discurso, el líder de esa desafiante horda de aborrecentes gritó: ¡Ahora! Acto seguido, todos los lotófagos me arrojaron bolas de papel y en coro comenzaron a abuchearme. En esos momentos, la espada de Damocles descendió sobre mi cráneo. Estaba por usar la más incisiva de las retóricas. No me importó ser el maestro. Quería pulverizarlos con palabras. Destruiría sus ambiciones. Les aventaría la realidad como es, cruda, despiadada e intolerante con los imbéciles. Pero la directora entró en ese momento al salón y ellos volvieron a su estado catatónico cuando la postdoctora Atenea I vio el reguero de bolitas de papel a mis pies y mi rostro totalmente enardecido me tomó del brazo para conducirme al pasillo. Lo felicito. Soportó al peor grupo de la escuela. No huyó como muchos aspirantes lo hicieron. Mañana lo entrevistaré personalmente. Elena Esfinge me comentó que aprobó el examen psicométrico. Si todo sale bien mañana, la siguiente semana concretaré una cita con los representantes de la Sociedad de Padres de Familia. Al ser aprobado por ellos, deberá entrevistarse con el Consejo de Unidad, conformado por socios, maestros y padres de la institución. Luego tendrá que reunirse con el cuerpo docente para comprobar su nivel académico. Usted y los otros 3 aspirantes tendrán que hacer lo mismo. En ese momento lo entendí. Estaba en una contienda contra otros 3 prospectos que desconocía. Sin saberlo, estábamos en un coliseo moderno. Éramos observados por todos y puestos a prueba para medir nuestra paciencia y resistencia. Pasé los supuestos filtros que marcaba el reglamento de la gran escuela Héroes del Olimpo. Más entrevistas, preguntas, información. El proceso fue desgastante. Mi personalidad mutaba.
En cada entrevista adoptaba la careta que ellos deseaban ver. Me sentía más un actor griego de una tragicomedia que un docente, cambiando de máscara dependiendo de la escena, sonriéndole falsamente a cualquiera que ponía en duda mis habilidades, cuestionaba mi vida laboral o personal, escondiendo su verdadera intención, impedir mi contratación. De tantas entrevistas y clases muestras a las que fui en esa preparatoria, Calíope y yo nos hicimos amigos, y luego amantes. Al final, centenario y medio después, todos los supuestos filtros no importaron un carajo. La magnánima e intelectual postdoctora Atenea I alargaba el proceso de mi contratación con interminables trabas y tecnicismos legales, porque su hija se había graduado poco antes de mi aparición. Por ello, la directora esperaba la entrega de su certificado para contratarla en mi lugar. Gracias a una noche de confesiones, en la que le dije a Calíope sobre mi amor por ella y mis deseos de un futuro juntos, le dije que cuando me contrataran podríamos tener una vida más holgada. Al escucharme, ella se enterneció, me besó en la frente y supe lo que realmente sucedía dentro del supuesto Olimpo. No debería de decirte nada de esto, pero lo hago porque yo también te quiero. Eres diferente y sé que puedo confiar en ti. Tú en verdad deseas educar, no perteneces a ese lugar. Ahí les pagan a los maestros por pasar a los alumnos. Los estudiantes que más pagan obtienen mejores calificaciones. Los catedráticos son más dineros con licenciatura que docentes. La mayoría de los educadores compraron sus certificados de postdoctorado o maestría. El conocimiento en esa preparatoria es lo que menos les importa. La verdadera educación ahí es el dinero y el poder adquisitivo. Si te soy honesta, estás sobrecalificado para dar clases en esa corrompida institución. Un mes después de esa noche, entré a trabajar a una preparatoria pública, donde el verdadero filtro y prueba es enseñarle a los alumnos a sobrevivir. Ellos, a diferencia de los afortunados semi-héroes, pasan por millones de odiseas que ningún poeta o escritor cuenta. Aunque mi experiencia fue solo un juego, una contienda contra la predestinación, de poco me sirvió enfrentarme a ese monstruo de 50 cabezas y 100 brazos, el verdadero hecatónquiro llamado burocracia educativa. Héroes del Olimpo era solo una fachada. En sus adentros resguarda a las peores criaturas sociales, monstruos a los que no les importa nada más que la belleza efímera y banal, el empleo de las quejas sin fundamentos, junto con la riqueza para someter al mundo. De aquella contienda contra el sistema escolar de Alcurnia, quedé decepcionado y abatido, como Ícaro, solo que mis alas no las calcinó el sol, sino una decepcionante realidad que me negaba a creer. La ignorancia, la riqueza, el sexo y la inservible burocracia eran y serán siempre los únicos gobernantes de este tártaro mundo, en el que los verdaderos héroes son aconsejados e impulsados por musas sinceras, como mi amada Calíope. Fin. Y así es como concluye el episodio del día de hoy. Se despide de ustedes Luis Alonso Ordóñez García. Por primera vez juntas nuestras narradoras estrellas Montserrat Álvarez y Ocotlán Salazar Juárez. recuerden, somos víctimas voluntarias de nuestro destino y de las oportunidades. Cambio y fuera.